con Dios. Iniciamos con Génesis 33. Jacob levantó la vista y vio a Esaú. Venía acompañado de 400 hombres. Escucha bien, 400 hombres encima de Jacob. Entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Puso primero a las siervas y sus niños, luego a Lea y a sus niños y por último a Raquel y a José. Luego él se adelantó a ellos y 7 veces se inclinó hasta el suelo, hasta estar cerca de su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándose a su cuello lo abrazó y lo besó. Y los dos lloraron. Pero al levantar Esaú la vista y ver a las mujeres y los niños preguntó, ¿y estos quiénes son? Y Jacob respondió, son los niños que Dios le ha dado a este siervo tuyo. Llegaron entonces las siervas con sus niños y se inclinaron. Luego llegó Lea con sus niños y se inclinaron también. Y tras ellos llegaron José y Raquel y también se inclinaron. Esaú preguntó, ¿qué te propones hacer con todos estos grupos que me he encontrado? Y Jacob respondió, he querido ganarme la buena voluntad de mi señor. Y Esaú dijo, yo tengo ya demasiado, hermano mío. Lo que es tuyo, es tuyo. Pero Jacob respondió, no, por favor. Si me he ganado tu buena voluntad, acepta mi presente. El ver tu rostro es como haber visto el rostro de Dios. Tú me has mostrado tu buena voluntad. Acepta, por favor, el presente que te he traído. Dios ha sido muy bueno conmigo y todo esto es mío. Y tanto le insistió Jacob que Esaú lo aceptó. Luego dijo Esaú, vamos, pongámonos en marcha, yo iré delante de ti. Pero Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son débiles y que tengo ovejas y vacas recién paridas. Si se les fatiga, en un solo día pueden morir todas las ovejas. Ruego a mi señor adelantarse a su siervo, que yo iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta alcanzar a mi señor en Seir. Y Esaú le dijo, permíteme dejar contigo parte de la gente que viene conmigo. Y Jacob le dijo, ¿para qué hacerlo así? Muéstrame, mi señor, su buena voluntad. Ese mismo día, Esaú volvió a seguir por su camino y Jacob se fue a Sucot. Ahí se construyó una casa y unas cabañas para su ganado y es por eso que a ese lugar le puso por nombre Sucot. De regreso de Padán Aram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, y acampó delante de la ciudad. Por 100 monedas compró una parte del campo a los hijos de Hamor, padre de Siquén. Allí plantó su tienda y levantó un altar al que llamó el Eloé Israel. Así es. Y entonces Dios le pide a Jacob regresar a ver a su hermano. Había que sanar esa situación. Dios le da la promesa, yo voy a estar contigo. Ya para entonces Jacob había peleado con el ángel del Señor pidiéndole la bendición. No te dejo hasta que no me bendigas. Y el Señor le cambia el nombre a Jacob. Y hay una promesa. Y va delante de su hermano, pero si algo me ha llamado a mí la atención en este relato que he leído varias veces por lo mismo, es de que Jacob tiene un plan A, tiene un plan B, un plan C. Y está con la bendición del Señor. Pero ¿cuántas noches le habrá pasado a Jacob que no durmió? Es decir, Dios mío, hasta aquí llegué, pues, y mis hijos, y sé que tengo tu palabra. Y su oración era eso, líbrame, líbrame, Señor, de mi hermano. Y el plan A, bueno, voy a mandarle a regalos, ¿verdad? Por abonos, ¿verdad? Para que se vaya ablandando su corazón, mandándole a la familia por partes también, para que él también tenga bondad y misericordia. Y al final, después de ese encuentro, como que no se la termina de creer, ¿verdad? Porque, claro, lloran, se reconcilian, pero le dice, mira, andate para allá, yo te alcanzo. Y como quien dice, bueno, no voy a hacer que se arrepienta y yo me voy para allá, ¿verdad? Porque te alcanzo en Seir y al final él se va para Seir y él se va para el otro lado que es Sucot. Pero un relato de restauración, pero también con muchísima cuidado, ¿no? La Biblia habla no solo que estaba con mucho temor, o sea, Jacob tenía mucho temor a su hermano Esaú porque obvio él había dicho que lo quería matar, pero dice que había una angustia tan grande, pero él decide salir de Labán, como vimos la semana pasada, y emprende porque
emprende un viaje a la tierra que Dios le prometió. O sea, Jesús mismo le dijo, yo voy a estar contigo y no te voy a dejar hasta que no haya terminado lo que yo te prometí, porque tú vas a regresar a tu tierra. Entonces vemos cómo Jacob se llena de pánico. Tenía tanto miedo que la Biblia dice que le envió ángeles para que le dieran aliento. O sea, Jacob iba con ángeles y aún así iba paniqueado, lo dice la Biblia. Y entonces encontramos cómo Jacob ora por primera vez desde que salió de Betel y dice, Señor, yo no soy digno de tu misericordia y de tu fidelidad, pero por favor recuérdate de la promesa porque estoy paniqueado. O sea, viene Jacob y le abre su corazón a Dios y le dice, tengo miedo. Y entonces empieza el plan que le da 200 cabras, más 20 carneros, más 200 ovejas, más 20. Y le da asnos, les da camellas a punto de parir, le da vacas, novillos. Entonces él empieza un plan ya después de orar y vemos qué fue lo que pasó. Yo siento que Jacob conecta su corazón con el Señor por medio de la oración y el Señor le da favor con su hermano Esaú. Creo que a veces encontramos mucho favor de Dios en personas que menos pensamos. Yo me imagino que cuando la palabra dice que Jacob vio el rostro de Dios en su hermano, yo entiendo como que vio el favor del Señor por medio de ablandar el corazón de Esaú, y vemos cómo él hace tantas cosas, hasta parte en dos el campamento. O sea, pone a las feas de un lado y a Raquel del otro para que si las atacan de un lado, la otra salga corriendo. Creo que vemos mucha humanidad en Jacob y vemos cómo él, aunque esté de la mano de Dios, eso no le impide que él no tenga temor, pero sigue avanzando, Ana. Sigue avanzando. Y cabal, como tú mencionas, es el favor de parte de Dios, ¿verdad? Que le cubre. Pero ¿cuántas veces, Ricky, Guillermo, amigos, hemos estado sin dormir igual? Dios nos dio una y tenemos promesa. ángeles enfrente y seguimos con temor. Y es parte de nuestra humanidad, ¿verdad? Es algo que seas normal, pero tal vez siguiendo este ejemplo es aferrarnos a esa palabra, orar, ¿verdad? Y pelear por esa bendición hasta que Dios nos da esa promesa. Es impresionante porque la verdad es que la historia, yo escucho muchas personas que hablan de esta historia como y dan sus opiniones como que así hubiera sucedido, pero vamos a regirnos hoy a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y la verdad que es impresionante porque Jacob llega, imagínense eso, o sea, hace todo eso que ustedes ya dijeron, y era sencillamente porque no sabía qué esperar. O sea, no sabía qué esperar de Esaú, porque como dijeron, literalmente Esaú había dicho que lo quería matar. O sea, no era, ¿verdad? O sea, yo creo, sino que Esaú dijo, o sea, solo se muere mi papá y yo lo mato, pues. O sea, había una amenaza sobre la vida de Jacob. Pero creo que desde mi perspectiva, yo pienso, hubiera sido excelente que Jacob hubiera comenzado pidiendo perdón. Porque si hubiera pedido perdón, entonces se hubiera abierto el camino de una manera más clara. En cambio, estaba tan angustiado porque no sabía qué iba a pasar con Esaú, porque no le había pedido perdón hasta el momento, y le manda regalos y le envía, ¿verdad?, hasta sobornos, pero no comienza pidiendo perdón. Y yo creo que muchas veces nosotros tenemos esa incertidumbre de cómo va a reaccionar la persona a la que ofendimos probablemente, y es porque nunca le hemos pedido perdón, no hemos llegado a decirle, mira, perdona porque lo que hice estuvo mal. Y comencemos por ahí. Si la persona nos otorga el perdón, qué buenísimo. Si no, pues ya sabemos que no quiso perdonarnos. Pero comenzar por ahí, y eso nos libera de la incertidumbre, pienso yo, ¿verdad? Entonces, tener mucho cuidado porque sí, miren, Jacob verdaderamente se la había hecho a Esaú. Sí. O sea, si no era así como que, ¿verdad? O sea, un lío menor. O sea, se la había hecho, o sea, había engañado y tenía que pedir perdón y arrepentirse de lo que había hecho. Pero es impresionante porque lo que uno puede ver, o sea, en la historia es a un Esaú completamente transformado, porque después de haber dicho que lo quería matar, llega y le muestra ese favor de parte de Dios a Jacob. Y yo creo en lo personal que lo que sucedió es que él tuvo un encuentro con Dios. No nos lo narra la Biblia, pero tuvo que haber sucedido algo muy importante para que haya existido una transformación en el corazón de Esaú, de la manera en la que nosotros lo vemos en la historia. Y es que venía con 400 hombres, y imagínate, ya te voy a ir a recibir, porque le había mandado mensajeros, ¿verdad? Jacob le manda mensajeros y le dice, mira,
ya le fuimos a dar tu mensaje, pero dice que viene a recibirte con 400. ¿Por qué no viene con una comitiva de 20 o de 10? Si viene con 400 es que viene a matarme y a... reventarlo. En Sí, plan de cabal. catos. No, sí, siempre hay una historia detrás de la historia, ustedes, y eso es algo interesantísimo. Ahora, el personaje central es Jacob. Sin embargo, yo no quiero despreciar la oportunidad de hablar un poquito de Esaú, que me imagino que era un sanguíneo 100%. ¿Por qué? Porque él tiene hambre y entrega su Y le dio primogenitura. el regalo. Sí. Él está ofendido al punto de que no le debe decir, te voy a quitar el habla, como decimos aquí en Guatemala, te voy a dejar de hablar. No, te voy a matar, ¿verdad? Te voy a matar. Y de repente se encuentra con el brother, con su hermano, y se le tira el cuello y lo abraza. Ajá. Y miren, ese encuentro yo me lo he imaginado una cantidad de veces, y probablemente esta historia que estamos leyendo hoy pueda ser la historia de cada uno de ustedes en familia, porque hay familias que están peleadas, hay familias que están en enemistad por herencias, por circunstancias difíciles, por situaciones. Y yo quisiera exaltar el corazón de Esaú. Quisiera exaltar el corazón de Esaú en medio de la historia, de ese corazón perdonador. Sí, perdonador. Jacob definitivamente un tipo calculador, un tipo que estaba jugando un ajedrez mental, que si esto pasa, esto no pasa, esto y lo otro. Y cómo es de interesante que en medio de toda la imperfección de Jacob, Dios puede obrar, ¿verdad? Y por eso es que yo tengo chance y tengo esperanza. Esto es lo más importante, que usted y yo tenemos esperanza, aún con todas nuestras características no necesariamente buenas, en las manos de Dios pueden funcionar de otra manera. Y al final de la historia, como decía mi papá cuando nos contaba un cuento, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. No, esto sigue. Y esto va para adelante, pero ya hubo una conciliación. Que, dicho sea de paso, platicando con Ricky ahí en Camerino, le digo, pero mira vos, Ricky, al final Jacob no se fue donde habían quedado. Sí, se fue a otro cabal, lugar. se fue a otro lugar. Es que se fue a otro lugar. Y en medio de esa imperfección, Dios sigue respaldando a Jacob, porque muy seguramente ya era un corazón nuevo, un corazón cambiado, que estaba peleando con su propia naturaleza. Sí, eso es la pelea de cada uno de nosotros, pelear con nuestra propia naturaleza. Y sabes que yo me quedé pensando en eso también, es decir, se fue para otro lado. ¿Sí? ¿Y qué habrá pensado Esaú? Bueno, ¿por qué se Me fue? volvió a vacilar este, ¿va? ¿Será que qué habrá ahí? ¿Será que no cree que lo perdone? Y no lo relata, ¿verdad? Pero me imagino que sin duda se seguían viendo, ¿verdad? Pero no nos lo relata con detalle. Pero lo que queremos dejarte en tu corazón, amigo oyente, amigo televidente, es si la situación que viviste te tiene angustiado, una situación que tú ocasionaste, o tal vez tú fuiste el ofendido, hay dos escenarios acá. El escenario de Jacob, en el que de igual manera te sientes que te van a pasar el juicio o van a venir actos contra ti por venganza. En el nombre de Jesús, entrégaselo al Señor, busca al Señor, pide de Él su bendición, que te acompañe y que te dé la estrategia de reconciliación. Es interesante ver cómo Dios te mueve como aquí nos deja el ejemplo con Jacob, para dar ese paso de restauración, y es un paso valiente, y nosotros te animamos a que seas valiente, a que entregues esos temores delante del Señor y que des ese paso para la restauración. Y tú, si te estás en la situación de que has sido el ofendido, te animamos en el nombre de Jesús a dejar el pasado atrás y dar ese paso de fe para llegar con tu familiar. Y puede ser una situación de trabajo, o puede ser una situación con un proveedor, o puede ser una situación con un colaborador. Pero da ese paso de restauración que sin duda es necesario. Se requiere mucha valentía, Nikki, para ese paso. Y mira, no solo valentía, sino qué hacía especial a Jacob, porque Jacob tenía muchas cosas que no convienen, pero lo que hacía especial a Jacob es que Dios estaba con él. Cuando leemos Génesis 28:15 dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas. Te haré volver a tu tierra y no te voy a dejar hasta que yo cumpla la promesa que te hice a ti. Entonces, yo creo que una sola promesa del Señor, un solo encuentro con Dios, basta para corregir cualquier imperfección que podamos tener y alcanzar nuestro futuro, que ya es un futuro planeado por el Señor. Hay futuros y promesas de bendición de bien y no de mal. Y es lindo porque decías ahorita el tema de la familia, y yo la primera vez que escuché esto me impactó muchísimo, porque José, después nosotros lo vemos, ¿verdad?, perdonando a sus hermanos, tomando una actitud que verdaderamente es admirable, pero él aprendió eso con su tío, no con su papá.
porque en realidad él iba ahí, él era pequeño, dice que él iba resguardado, ¿verdad? Con las bonitas, diría Nicky, ¿verdad? O sea, en el grupo de los bonitos. Sí. Ahí iba, ¿verdad? Con su mamá y él vio la actitud de Esaú. Él tuvo que haber escuchado la historia, ¿verdad? Y él sabía que Esaú probablemente quería matar a su papá y todo, pero al ver la actitud de Esaú, él aprendió cómo se perdona. A mí me impresiona porque después él más adelante tiene que ponerlo en práctica y lo hace de una manera que creo que nos sube la barra a todos. Entonces, interesante que nosotros en familia pensemos esto. O sea, yo sé, y yo soy el primero que me cuesta, yo a veces reacciono mal y me enojo, pero digo, tenemos que ser nosotros los que presentemos en nuestra familia cómo funciona el tema de la gracia y el favor de Dios, la misericordia y el perdón en familia, porque quiera que no, aunque creamos que no, lo están viendo y están aprendiendo en nuestra actitud. Nosotros nos corresponde esa gran responsabilidad de modelarlo, Guillermo. Yo creo que es un bonito tiempo también para orar. Gracias, Aner, por el privilegio. Y antes de entrar en este momento de oración, ese énfasis que está haciendo Ricky es muy puntual. Creo que los hijos son los grandes espectadores y las grandes esponjas que están chupando absolutamente todo. Y no participan, solo son espectadores y están oyendo, escuchando. Participan cuando tienen que participar. Sí. Pero lo más interesante es que nosotros podemos trascender en el corazón de nuestros hijos con actitudes como las que él vio a través de su tío Esaú. Y por eso es que creo que vale la pena que oremos tomados de ese pensamiento. Padre, gracias te damos infinitamente por este texto que tú nos acabas de dar, que es un texto que es inspirador, Señor, que habla sin decirlo del perdón, habla de decirlo sin decirlo de la reconciliación. Permite que todo este contexto que estamos nosotros ahorita abordando pueda servir para que cada uno de nosotros, los que están escuchando a través de la radio, los que están viendo a través de la televisión y nosotros que estamos aquí en este set, podamos entender que es tu gracia y tu misericordia en cada uno de nosotros y en nuestros corazones los que hacen cambios trascendentales en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y ponemos en tus manos nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios es bueno, su misericordia para siempre y el día de hoy nos desafía a dejar el pasado atrás y ver con esperanza el futuro. Y tenemos también el recorrido de la Biblia, Ricky. Qué emocionante es leer la Biblia. Ustedes verdaderamente, uno la lee y es increíble porque aunque la hayamos leído anteriormente, Dios vuelve a revelarse a nosotros a través Siempre. de su palabra. Y por eso es que vale la pena. Entender el corazón de Dios lo hacemos cuando nosotros leemos la palabra. Y estamos ahorita en Salmos, hoy vamos a leer Salmos del 15 al 17. La verdad son salmos que escribió el rey David y honestamente es impresionante ver cómo David puede ser tan vulnerable y contarnos cómo estaba. Pero que uno a veces piensa que solo como que pasó toda su vida deprimido, pero no, lo que hace es que él siempre nos recuerda, nos relata cómo estaba su vida en ese momento. Cuando estaba feliz, cantaba y estaba feliz. Cuando estaba triste, lo decía. Y la verdad es que yo les voy a decir en lo personal, estos son 3 salmos que para mí son de los más lindos que uno puede leer. Salmo 15 es una escritura verdaderamente linda. Y le voy a hacer el favor hoy de la lectura, hoy de los 3 salmos. Yo le voy a leer rápidamente el Salmo 15. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Así que aquí le dejamos, ya lo encaminamos en la lectura del día de hoy. Lea los demás salmos, son verdaderamente lindos. Son hermosos y esta temporada justamente de salmos está bien cortita porque son solo 3 salmos al día y se van rapidísimo. Así que creo que si no ha empezado, esta es una bonita temporada para volver a empezar, para retomarlo o iniciarlo. Vale la pena. Vamos a hacer una pausa y regresaremos con más contenido acá en Vaya con Dios. ¡Celebrando los lunes! ¡Celebrando los lunes de inicio de semana! Regresamos en un momentito. ¡Qué alegre! Gracia y misericordia es el incesable amor de Dios que nunca se da por vencido. El amor, más que amor. Hoy el autor nos va a hablar de tiempo pasado.
Así que vamos a aprender de Fred Snodgrass. Fue un jardinero central estadounidense en las grandes ligas de béisbol de 1908 a 1916. Llevó una vida de una manera extraordinaria durante sus más de 8 décadas. 8 décadas, imagínense. Fred jugó béisbol profesional por 9 años. Triunfó como ranchero y banquero. Se desempeñó como alcalde de Oxnard, California. Fue un hombre de familia ejemplar y un ciudadano modelo. Sin embargo, cuando falleció en 1974, el titular del obituario no destacó sus logros. El New York Times se enfocó en su fracaso más famoso, Fred Snodgrass, el jugador de béisbol que dejó caer la pelota en 1912. Ya me imagino ese titular. Snodgrass dejó caer la pelota en el último juego de la Serie Mundial de 1912. Si lo hubiera atrapado en la 10ª entrada, los gigantes de Nueva York, los Giants de Nueva York, habrían ganado el título. Pero Snodgrass apartó la vista de la pelota y esta cayó al suelo. Su error lo llevó a 2 carreras del ganado. Un juego perdido y un error que lo seguiría hasta la tumba. Nosotros hemos hecho lo mismo. Hasta la tumba, imagínense. No dejamos caer una pelota. Nosotros podríamos haber hecho lo mismo, dice Anner, pero defraudamos a nuestro cónyuge, bajamos la guardia de nuestra deuda, se salió de control, o vivimos o no con el estigma de un juego perdido, sino con un estigma de una familia dividida, un corazón roto o un hermano enojado. Ese fue el caso de Jacob. Él y Esaú eran mellizos, recordarás, separados en edad por el tiempo que le tomó a Jacob salir del útero. A este le molestó el segundo puesto y cuando vio la oportunidad de revertir la situación, la aprovechó. Atrapó a Esaú con el estómago hambriento y de mal humor y lo convenció de que cambiara su primogenitura por un plato de guiso. Jacob logró lo que quería, pero quemó puentes para conseguirlo. La última vez que dejamos a Esaú en el relato de su vida, la tormenta contra Jacob rugía como la lava del volcán de fuego del volcán Santa María. Con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas 2 veces. Primero, me quitó la primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición, decía Esaú. Esaú guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido y Esaú se dijo, los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Jacob se enteró de la ira de Esaú y se fue de las tierras altas para esconderse mientras Esaú se calmaba. Hasta que llegó el momento de enfrentarlo. Dios le dijo, vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares y yo estaré contigo. Para volver a la tierra, Jacob tuvo que ir a la región donde vivía Esaú. Jacob podría haber estado feliz de eludir el encuentro, pero Dios no. Encontrarse con Esaú era una necesidad espiritual. Para avanzar hacia su futuro, Jacob tuvo que enfrentarse cara a cara con su pasado. Él no es el único héroe de la Biblia que tiene una historia sórdida en su biografía. Moisés tenía sangre en sus manos por haber asesinado a un egipcio. Abraham mintió acerca de su esposa, haciéndola pasar por una hermana para salvar su cuello. Elías, el profeta, tuvo suficiente fe para hacer descender fuego un día y suficiente miedo para llevarlo a esconderse al día siguiente. Esther adoptó una posición valiente, pero no antes de atreverse a asumirla. Le ocultó su identidad judía al rey. ¿Tienes alguna mancha en tu pasado? Pedro puede entenderte. En la noche en que Cristo más lo necesitaba, un discípulo maldijo el propio nombre de Jesús. Pablo tenía sus secretos guardados. El apóstol, cuyas palabras apreciamos y estudiamos, también memorizamos, es el mismo que confesó: perseguí a muerte a los seguidores de este camino. Arresté y encarcelé a los hombres y mujeres por igual. Pablo trató activamente de acabar con la iglesia. La palabra griega para acabar denota una crueldad brutal y sádica. Su agresión no fue un simple error de juicio o una indiscreción juvenil. Moisés tenía sangre en las manos. Abraham era un mentiroso descarado. Elías era un cobarde. Jacob era un mentiroso y tramposo. Esther mantuvo su fe en secreto. Pedro fue un traidor. Pablo era asesino.
Sin embargo, Dios los usó a todos. Cada uno eligió confiar en Dios en cuanto a su futuro y debido a ello su pasado ya no los atrapó. Dios no se desanima por nuestros capítulos feos. Con su ayuda pronto podremos decir lo que Pablo llegó a expresar, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Esto lo puede escuchar usted, leer en Filipenses capítulo 3 del verso 13 al 14. Pablo dejó su pasado atrás y fijó sus ojos en el futuro. ¿Quieres hacer lo mismo? Así es, el peso de nuestras malas decisiones, de nuestros errores, es un peso que muchas veces nos castiga y nos apacha y no nos deja avanzar. Pero a Dios no le desanima tus errores del pasado. Él tiene fe en ti, esperanza en ti y planes para ti buenos. Dios no se desanima contigo y lo vemos en nuestros héroes de la fe que nos modelaron una conversión y también un avance al propósito divino. Dios no se da por vencido contigo, Nicky. Las crisis que experimentaron estos héroes de la fe son, Moisés tenía sangre en las manos, leíamos, y me hace pensar que una crisis o nuestras cicatrices pueden ser nuestro mejor testimonio. Ajá. Y lo vemos en la vida de Jacob cuando él lucha con Dios en Peniel y le disloca la cadera. ¿O qué fue lo que pasó? Pues le arruinó la cadera y Jacob queda cojeando. Y entonces enfrentó a su hermano Esaú con una gran desventaja porque él ahora estaba cojo. Pero en ese momento en el que Dios le hace esta cicatriz o lucha con él, al mismo tiempo le da identidad, porque le dice, tú ya no te vas a llamar más Jacob, sino te vas a llamar Israel. Y él entra a atravesar una prueba ante Esaú con una identidad nueva, al mismo tiempo que con una cojera. Y es que a veces nuestras cicatrices del pasado pueden ayudarnos como no nos imaginamos. Yo en la cocina de mi casa tengo una silla que mi hijo usa de hamaca. O sea, él no puede estarse quieto, entonces todo el tiempo se está moviendo y la silla está como no en una buena condición. Y yo a veces la pruebo para si alguien bien ponchado se sienta ahí, no va a hacer que se vaya a ir al piso. Y entonces cuando yo pruebo esa silla, me doy cuenta que es necesario repararla. Y así es la prueba o las crisis con nosotros. O sea, Dios nos prueba y encuentra que es necesario tener una reparación para poder soportar el plan futuro que tiene para nosotros. Así que no se trata de las cosas malas que nos pasan, sino de lo que aprendemos de esas cosas y cómo Dios, estando con nosotros, puede usar cualquier situación desesperada como la de Moisés, como la de Pablo, como la de Pedro, como la de estos héroes de la fe que mencionabas, Aner, y la puede convertir en algo muy bueno. Así es, ya me imagino al Santi en esto. Ay, no, olvídate, es una hamaca. Sí, ¿cómo es que Dios no se da por vencido con nosotros, verdad, Ricky? Es lindo porque verdaderamente es eso. Si hoy estamos y lo escuchábamos ayer domingo en una prédica en la iglesia, es eso. Si estamos aquí es por pura gracia y misericordia de parte del Señor. Porque la verdad es que cuando uno lee algunos textos como el que nos presenta el autor aquí, de recordarnos quién era Moisés, qué hizo Abraham, que hizo Pablo, yo pienso, imagínense si se hubiera escrito acerca de mí. ¡Qué vergüenza! Uno ahí ¿verdad? parado. Porque nosotros aquí sí es como leerlo, ay, sí, es que qué tremendo, ¿verdad? Es que Moisés fue un asesino. Pero cuando leemos el Nuevo Testamento y Jesús viene y nos eleva a nosotros el estándar y nos dice, ok, ustedes creían que esto era asesinato, yo les voy a contar algo. Cuando ustedes se enojan locamente contra su hermano, ya pecaron de asesinato. Cuando ustedes codician a una mujer en el corazón, ya pecaron de adulterio. O sea, si nosotros vemos, Jesús no vino a justificar nuestros pecados solo porque sí. Jesús tuvo que pasar por el sacrificio de la cruz para poder perdonarnos, porque nuestros pecados son reales y requieren de un sacrificio para ser perdonados. Entonces, a mí me da un poquito de miedo a veces cuando leemos cosas como eso y si no lo entendemos bien es como, pero entonces no importa pues porque todos hemos pecado, ¿verdad? Y ahora vimos tanto, sí, es que soy humano. Cierto, somos humanos, pecamos, pero necesitamos la redención a través del sacrificio de Jesús y para eso tenemos que arrepentirnos y pedir perdón.
O sea, Dios no es no me recuerdo si fue ayer Gonzalo que decía, no es un papá bonachón, aquel que nada, no importa, es como, pecó Ricky, no, hombre, o sea, no se lo tomen en cuenta. No. La redención de nuestros pecados costó la sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto, no podemos tomar nosotros en poco esto y decir, entonces no importa, ¿verdad? Ay, Dios, si Pablo pecó, ¿cómo no voy a pecar yo? O sea, seamos cuidadosos porque sí, Dios requiere de nosotros que vivamos una vida en santidad y que hagamos lo mejor que podemos para agradarlo. Él sabe que no somos perfectos, que no lo vamos a lograr y para eso está Él ahí, para ayudarnos. Pero no para que nosotros bajemos nuestro estándar y digamos, hombre, eso es inalcanzable. Así que a mí, se los cuento porque para mí me pone un poco nervioso escuchar a veces, una vez me recuerdo escuchar a un predicador que decía, hasta él se ponía así como que mejor que todos estos personajes porque decía, yo nunca hubiera hecho lo que hizo Abraham, yo nunca hubiera hecho lo que hizo David. Y yo digo, qué peligroso. Hacemos ¿verdad? cosas Hacemos, peores. por eso les digo, Sí. ¿cómo sería la historia mía si estuviera relatada en un libro? O sea, sería de terror. Entonces, agradecer la gracia y misericordia del Señor, pero recordar siempre que tenemos que llegar con Él con arrepentimiento y pidiendo perdón. Y eso va de la mano con que cada uno tiene una historia. Sí. Cada uno tenemos una historia. Usted tiene su propia historia. Usted que nos está escuchando o nos está viendo tiene su propia historia que contar. Ahora, lo interesante de esto es que no nos quedemos en la historia del pasado, sino quedémonos en la historia del presente y probablemente del futuro si usted no ha tomado una decisión. Creo que lo más importante es entender de que las nuevas historias son las más importantes. La Biblia cita personajes como estos y uno pensaría que en la Biblia solo hay historias celestiales y sí, de hecho lo hay, pero hay un pasado que cada uno tiene y trae. Y fíjese que hoy puede ser el pasado de mañana. Hoy vamos a cometer errores. Sí. Hoy vamos a cometer errores, pero mañana puede ser una gran oportunidad para que en el nombre de Jesús los podamos enmendar. Y las historias que aquí ha citado el autor son interesantes porque cada uno de ellos dice cosas interesantes que probablemente nosotros no haríamos, como el hermano predicador que tú decías, Ricky, pero la arrogancia y la prepotencia es una de las cosas más que yo le tengo pánico. Yo le tengo pánico a ser arrogante, le tengo pánico a ser prepotente. No me siento cómodo. Y no necesariamente uno tiene que eliminar a alguien físicamente de este mundo, no necesariamente uno tiene que robar millones en un banco o defraudar al fisco de una manera interesantísima, sino que uno puede hacer cosas que verdaderamente le duela al corazón de Dios lo que estamos haciendo. Entonces la pregunta es, ¿vamos a seguir actuando de esa misma manera, hablando más de nuestro pasado, como orgulleciéndonos más de nuestro pasado? Es que yo hice aquí, yo hice allá. O mejor, vamos a hablar y vamos a bendecir nuestro futuro, nuestro presente y mañana, que puede ser más interesante que nuestro hoy. Así que sigamos el ejemplo de Pablo. Pablo nos desafía diciendo acá en esta lectura que nos leyó Guillermo de Filipenses, pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Dejamos el pasado atrás, pero para dar esa vuelta, antes digo, Dios mío, perdóname, es dejar el pasado atrás. Señor, busco tu perdón. El perdón de Dios está disponible para nosotros. Media vez lleguemos delante de Él a pedirlo. Creo que es un lindo tiempo para orar, Ricky. ¿Nos puedes guiar en oración? Señor, te damos gracias porque hoy recordamos que tú pagaste el precio para que nosotros hoy pudiéramos obtener salvación. Gracias porque reconocemos que es gratuita para nosotros, Señor, pero para ti te costó tu vida. Te costó hasta la última gota de tu sangre el haber muerto en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Así que, Señor, hoy ciertamente, como recordábamos, olvidamos lo que está atrás, pero lo hacemos porque tenemos esperanza en que tú nos perdonaste si nosotros hemos pedido perdón. Así que hoy nos arrepentimos de todo lo que hemos vivido, nos arrepentimos de nuestra vieja manera de vivir, de nuestros pecados, los traemos a la cruz y te pedimos que tú nos perdones. Nos arrepentimos hoy para poder alcanzar misericordia y poder tener una vida abundante en ti. Gracias, Señor, porque tú nunca nos desechas. Gracias porque no te cansas de nosotros y porque tu amor, tu misericordia, tu gracia, Señor, están el día de hoy disponibles para nosotros. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. 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 Y amén. Y bueno, para algunos de nosotros puede ser un desafío más grande. Nicky, ¿tú eres de los que Sí. dejan el pasado o se lo reclama?
A mí me cuesta. Sí. Yo tiendo a reclamar el pasado, pero en experiencia propia lo dejo, porque no me deja avanzar el pasado. ¿Cómo O sea, cometí ese error? Ahorita voy a llamar a ¿Qué Bobby. me vuelve a Ahorita voy a llamar a Bobby y le voy a decir, mira, papá. Bobby. pero ¿saben qué? Es Dios. Cuando Dios te dice el pasado está atrás y tienes que caminar, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Aunque cueste y aunque duela. Así es. Y ese es un tema de dejar eso para poder avanzar. Es una decisión. Inicia con una decisión. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más contenido acá en Vaya con Dios, celebrando el inicio de la semana. Una semana que va a ser de gran Vamos. bendición. Regresamos en un momento. Así es. Y vamos a retomar entonces la lectura de nuestro libro. Estamos ya en la última porción de Dios nunca se da por vencido contigo. Y le pido ahí a Nikki que nos guíe en este nuevo subtítulo. Dejando el pasado atrás es el nuevo subtítulo, Aner. Para dejar tu pasado atrás y poner tus ojos fijos en el futuro, adivinen qué, es necesario que tomes nota de algunas cosas sobre la historia de Jacob. En el gran día del encuentro con Esaú, el patriarca, agotado y golpeado por Dios, regresó cojeando a su campamento. Esaú venía y 400 hombres con él. Podía ver a Esaú a la distancia, al otro lado del campo. El hermano mayor con marcados músculos, con un arco, su aljaba colgados en la espalda. Caminó una docena de pasos delante de su milicia, su barba todavía era rojiza y sus brazos todavía eran gruesos. Era Jacob, oiga esta similitud, el perro salchicha contra Esaú, el Doberman. Las siguientes acciones nos dejan preguntándonos si el que mandaba era el viejo Jacob o el nuevo Israel. Envió a su familia primero. Dividió a sus hijos en 3 grupos con sus respectivas madres. Entonces, Jacob se les adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano. Jacob en su locura podría haber corrido a esconderse. Israel con la cojera no tuvo más remedio que confiar. Se postró como un vasallo ante un rey en una corte antigua y se inclinó en tierra. De pronto su hermano corrió y lo abrazó. Esaú lo apretó tanto que Israel casi perdió el aliento. Esaú lo soltó después de un tiempo. Lo soltó para mirar su rostro. Los ojos de los gemelos se encontraron por primera vez en 20 años. Ambos se llenaron de lágrimas y lloraron. Lloraron de alivio, de perdón. Lloraron ante la posibilidad de un nuevo comienzo, un reinicio. Esaú, el hermano ofendido, lloró porque su hermano estaba en casa. Israel lloró porque se había enfrentado cara a cara con su pasado, solo para descubrir que su pasado no tenía poder sobre su vida. Dios había cumplido la promesa que había hecho en Betel. Yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. El viaje fue a instancias de Dios y con la provisión de Dios. Él envió ángeles para darle la bienvenida a Jacob a la tierra. Bendijo a Jacob con un nuevo nombre. Despojó a Jacob del poder humano, dejándolo solo con la confianza en Dios. Dios ablandó el corazón de Esaú. Este no es un relato sobre la audacia de Jacob. Es una historia sobre la dedicación resuelta del Todopoderoso a amar a la humanidad y a implementar su plan a través de personas defectuosas. Dios guió a Jacob a su futuro ayudándolo a enfrentar su pasado. ¿No necesitamos que haga lo mismo por nosotros? Podemos identificarnos con las palabras de Pablo porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico, miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Romanos 7, del 18, 19 y 24. El pasado de Pablo era arena movediza. Cuanto más luchaba, más se hundía. Justo cuando pensamos que estaba a punto de hundirse, anunció: gracias a Dios por Jesucristo, no es Señor nuestro. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pablo descubrió una zona libre de culpa. Por medio de Jesús, toda cadena y grillete cayeron al suelo. Pablo venció su pasado. No es poca cosa para un asesino divisor de iglesias y autoproclamado hipócrita.
Sin embargo, confió a Dios su futuro y siguió adelante. Haz tú lo mismo. El remedio para nuestro pecado no es nuestra obra, sino la obra de Dios. Dile a Jesús lo que hiciste. Sé específico, no retengas nada. Ningún pecado es demasiado antiguo, malo o insignificante. No fuiste hecho para llevar ese peso. Solo Jesús puede quitártelo. Pídelo que lo haga. Toma la culpa en tu mano como si fuera una piedra y dásela. Escucha esta escritura. Jesús, ¿podrías por favor quitarme esto? Ya sabes cómo responderá. Vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Eso está en Mateo 11:28. En caso de que no haya quedado claro, déjeme exponer el mensaje del acontecimiento de Esaú. No puedes dejar atrás tu pasado sin la ayuda de Dios. Aparte de él, lo justificarás, lo negarás, lo evitarás y lo suprimirás. Pero con la ayuda de Dios puedes seguir adelante. Es hora de hacerlo. Deja que Dios pronuncie la mayor de las bendiciones sobre ti. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Ya no eres Jacob, eres Israel y Dios pelea por ti. Dios guió a Jacob a su futuro, ayudándolo a enfrentar su pasado. Y yo creo que el desafío que te queremos dejar el día de hoy es enfrentarte a tu pasado con la valentía, dar la cara, pedir perdón, pero fundamentalmente entregar al Señor, como bien lo decía Max Lucado, esta piedra que me está pesando demasiado y que ya no la quiero seguir cargando. Señor, aquí está, ya no puedo con esto. Por favor, perdóname tú y dame tú la estrategia para dar los pasos para restaurar esa relación. Pero Dios puede darte ese futuro si enfrentas tu pasado y lo haces de la manera correcta, abrazado de Él, porque está disponible para nosotros si tan solo se lo pedimos. Dejar el pasado atrás, Aner, creo que este libro que estamos terminando esta semana me ayudó a resolver o a rectificar cosas de mi pasado. Porque cuando leíamos este libro, invertí muchas horas en la palabra de Dios, leyendo la Biblia, para entender las razones de Jacob y por qué Dios permitió todo este tipo de situaciones. Como decía ayer Gonzalo, increíble prédica de Gonzalo, hay que ir a las Escrituras. O sea, como cristianos debemos invertir horas y tiempo leyendo lo que acá dice, porque Dios nos habla. Y la semana pasada leía mucho acerca de la vida de Jacob, y es que yo tengo un pasado que dejé atrás. No tengo mucha relación, no tengo relación con gran parte de mi familia extendida, y ha sido muy doloroso para mí poder avanzar sin ellos, porque fueron personas que en un tiempo fueron personas muy importantes para mí y que fui muy feliz en ese tiempo, pero Dios me hace ver, y cuando leo acá la palabra en la vida de Esaú, Dios me hace ver que hay parte de nuestra vida, hay conexiones y hay relaciones que son para un momento determinado y que hay que avanzar. Dios a mí me hablaba y me decía, esa parte de tu familia extendida era tu Egipto. Entonces tenías que caminar hacia algo nuevo y dejar atrás el pasado. Y hay veces que no queremos romper esas relaciones o ese tiempo pasado, no lo queremos dejar atrás. Yo veo la vida de Jacob, o por ejemplo, cuando Abraham le dice con su sobrino Lot, tú vas a ir a la derecha o a la izquierda, y para donde vaya Lot vas a ir para el otro lado. Y creo que este es el caso que le pasó a Jacob, porque hablábamos mucho con Ricky y con Guillermo también de que él se fue para otro lado. O sea, él tuvo una reconciliación y dijo, va, tú te vas para allá y yo me voy para acá. Porque Jacob tenía claro, pienso yo, y es lo que he tratado de entender acá en la Biblia, que era el tiempo que debía haber una separación para que Jacob pudiera tomar el plan de Dios. Hay veces que insistir en una relación, Dios me hacía ver que es un peso muy fuerte, un peso que puede ser una carga para tu futuro. Es como quererse tomar yo me acabo de querer calentar el ponche de Navidad ahorita en Semana Santa, lo tenía guardado ahí en una bolsa sellada. Congeladito. Se arruina. Entonces creo que Dios va a necesitar que nosotros tengamos relaciones con personas que nos eleven a un nivel espiritual más alta
y que estén en un tiempo determinado para el cumplimiento del futuro que Dios ya planeó en nosotros. Un par de buenos libros, ¿verdad? Finales necesarios o Ujú. Necessary Ending de Henry Cloud. Henry Cloud, cambios necesarios. Y el otro que vos me recomendaste, ¿cómo se llamaba? El de también relaciones, que a veces hay que hacer una, ¿cómo se llama? Buenos límites y, Buenos límites. y buenas despedidas. Sería más o menos, no me recuerdo cómo es que es en español el título. Ajá, No me pero acuerdo. muchas veces tenemos que también tomar esas decisiones. Sí, tenemos que tomar decisiones y la verdad es que cuando uno piensa en esto de dejar el pasado atrás, es interesante porque esto no significa que es como yo me propongo olvidar, ¿verdad? Yo siempre digo, a veces nosotros tenemos amnesia selectiva, ¿verdad? Y es Sí. como que hay cosas que quiero olvidar y hay otras que no quiero olvidar. Pero cuando pensamos en dejar nuestro pasado atrás, no significa tomar esa decisión de decir, bueno, de aquí en adelante ya no me voy a acordar. Ajá. El verdadero arrepentimiento y cuando hemos recibido perdón de parte de Dios, eso nos abre la puerta para dejar de recordar aquellas cosas que hicimos en el pasado. Guillermo hace un rato decía, cuando personas cuentan su testimonio y les gusta mucho exaltar lo que habían vivido, ¿verdad? Y hacen mucho énfasis en los pecados que cometieron y cada quien sabe por qué lo cuenta Claro. y creo que hay lugares para hacerlo. Pero en mi caso, el Señor me ha movido a no estar recordando lo que yo hacía. Porque si no se vuelve hasta competencia, no sé si les ha Claro, pasado, pero en claro. un grupo es, fíjate que yo hacía, pero yo lo hacía Ah, peor. sí. No, yo Pero era- estás más hablando de esa parte oscura que de la nueva. Exactamente. Y entonces pensar en que es eso, o sea, no es por no recordar únicamente, sino es ya ni siquiera vale la pena porque lo que estoy viviendo ahora en el Señor es mucho mejor. Y así es como yo dejo atrás mi pasado, ¿verdad? El no seguir revolcándome en lo que hice, sino que en entender que las cosas viejas ya pasaron y de aquí en adelante todas son hechas nuevas. Y me gusta tanto cómo lo presenta Pablo. Así que verdaderamente entender eso, que nosotros para poder olvidar en ese sentido y dejar atrás, tenemos que haber recibido el perdón de Dios. Sin el perdón no podemos olvidar lo que hemos hecho, porque el mismo enemigo tiene toda la ventaja de decir y recordarnos lo que hemos hecho si no nos hemos arrepentido. Pero cuando nos hemos arrepentido, es rico cuando nos lo recuerda el enemigo y le decimos, gracias por recordármelo, el Señor ya me perdonó, ¿verdad? Sí. Y para ahora. No. Y hay una parte que para mí es importantísima y pareciera parvularia, pero Jesús le pregunta al paralítico en uno de los pasajes, dice, ¿quieres ser sanado? Y la pregunta que yo le hago y que me hago es, ¿quiere verdaderamente usted olvidar su pasado y salir de donde está? ¿O le encanta vivir ahí porque ahí se siente cómodo? Siendo víctima es muy importante. No tiene otra manera de sobrevivir. La idea es que usted puede vivir de una mejor manera llamándose como Jacob Israel, buscando su nueva identidad en Cristo. Porque muchas veces corremos el peligro de refugiarnos en el pasado y vivir del pasado y ahí estar muy cómodos, las glorias pasadas, ¿verdad? Todo el mundo habla de sus glorias pasadas. Pero lo más importante es qué vamos a hacer hoy y qué vamos a hacer mañana. ¿Qué responsabilidad tenemos con nuestros hijos? ¿Qué responsabilidad tenemos con este país, verdad, Ricky? De lo que platicábamos con nuestros buenos amigos, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer como cristianos para hacer cambios trascendentales en la legislación de este país? ¿Qué podemos hacer para que podamos verdaderamente hacer una estructura diferente de pensamiento? Pero eso solo lo podemos hacer partiendo de un punto, es, ¿queremos ser sanados? ¿Queremos dejar nuestro pasado? Y si la respuesta es sí, usted tiene una nueva identidad en Cristo. Y tiende uno a justificarse, ¿verdad? Porque vos Claro. estabas diciendo, uno está ahí cómodo tal vez en esa situación. Y me hiciste recordar una serie de negocios que está en una de las plataformas digitales. Era la historia de Uber y el fundador Travis Kalanick hizo muchas cosas que no eran éticas, ¿verdad? Y era confrontado algunas veces. Y cuando él era confrontado, en la parte de atrás, como que esta pantalla que tengo atrás, le aparecían 4 escenarios. Escenario 1, responder con una indirecta, desviar el tema. Escenario 2, decir una media verdad, ¿verdad? Puedes decir algo y en parte tienes razón, en parte no. Escenario 3, mentir. O el escenario 4, decir la verdad. En esta serie se habla de que muchas veces él se iba por las indirectas, cuando era confrontado, y le costó al final su posición en esta organización. Pero sí me hizo pensar que todos nos pasa lo mismo, ¿verdad? En una situación difícil de toma de decisión o de enfrentar una situación del pasado, puede ser que nos vengan estos 4 escenarios. Uno es
si yo no tengo la culpa, ¿verdad? Si también la otra parte tiene una porción de responsabilidad, lo cual es una media verdad. Pero yo soy responsable de lo que me corresponde. Sí. Y tengo que asumir el riesgo de decir la verdad. Pero podemos desviar la atención, podemos acusar. En esta serie le decía, Steve Jobs hubiera hecho lo mismo, ¿verdad? Cuando era confrontado por Apple. Y puedo echarle la culpa a alguien más o justificarme, pero el camino correcto, el que queremos dejarte hoy en el corazón, es afrontar la situación con determinación, dejándolo atrás también y también viendo hacia el futuro con la verdad. Pablo decía que olvidaba lo que estaba atrás y se extiende adelante. Mi Bobby me contaba que él a veces se regresaba del colegio en camioneta a su casa y un día sus amigos le metieron una piedra en el bolsón. Él usaba un bolsón que le había hecho su papá de tela, entonces cuando él llegó a su casa, llegó con las correas del bolsón marcadas en su cuerpo y se dio cuenta que llevaba cargando una piedra que le habían metido de manera de broma. Y me hace pensar esto que me contaba precisamente la semana pasada, en que a veces estamos cargando un peso que no necesitamos. Y en el momento que nos liberamos de ese peso, dejamos el pasado atrás y nos extendemos hacia adelante, como dice Pablo en la palabra, ya no nos define lo que pasó. Gonzalo, miren ustedes, de verdad, Iglesia Vida Real en línea, la prédica de Gonzalo del día de ayer, él decía, tu identidad está en Cristo. Tu identidad no está en ese trabajo que perdiste o en ese error que cometiste o en esa relación fallida. Tu identidad debe estar en el Señor. Y no hay nada más maravilloso que poder viajar ligero sabiendo, sin pesos encima, que mi identidad está en Él y no en lo que me ha pasado. Así es. Solo un comentario pequeño. Pequeños de edad. Uno se pica aquí. No. Es interesante entender que mi pasado puede estar rodeado de algunas personas que yo las puedo condenar y decir que fueron malas personas o malos amigos. Yo tengo grandes amigos que tienen costumbres que a mí no me edifican en este momento. Y no por eso son malas personas, son buenas y grandes personas. No es. Sí, también el pollo, el cookies y el crap. Son mis compadres. Pero no son grandes personas. Y ese escenario no necesariamente es al que me refiero, sino que son personas que circunstancialmente en este momento a mí no me edifican. No me edifican las costumbres. Las personas son buenas personas. Y lo importante es que yo asuma la responsabilidad y la decisión, ¿verdad?, de poder tomar una nueva vida. Y poderme frecuentar con mis amigos del pasado, del anterior, y verlos un rato y compartir con ellos y estar con ellos un tiempo, pero en una nueva identidad. Ahora, yo también me tengo que conocer y saber si eso no es peligroso para mí. Eso no es peligroso para mí. Pero honesta y sinceramente creo que debemos de asumir la responsabilidad de tomar la decisión. Como no Jacob, condenar al pasado, al medio y al entorno. No, eso fue circunstancial. Es más, hubo gente dentro de esos ambientes que me bendijo. y así es. Y platicábamos con Ricky tras bambalinas de gente con la cual uno nunca se sentaría a platicar del pasado y se sienta a platicar y lo edifica a uno y tiene algo bueno que contar. Pero eso es sí y solo sí, yo ya tengo una nueva identidad en Cristo Jesús. Yo creo que el reto de esta mañana es esta. El Señor te dice, a mi oyente, amigo televidente, vengan a mí todos los que están cansados y atribulados, y yo les haré descansar. Y presentamos delante del Señor esa piedra pesada que estaba en la mochila de Roberto, de Bobby, del esposo de Nicky, que lo relataba. Esa piedra pesada que no nos deja avanzar, y decimos, Señor, aquí está. Y recordemos esta palabra de Pablo. Prosigamos entonces hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento en Dios, dejando el pasado atrás. Y queremos invitarte a orar juntos y a decirle al Señor, Señor, aquí estamos, iniciando la semana. Seguramente, Señor, tú nos estás hablando, tú me estás hablando. Y, Señor, quiero presentarte esta situación del pasado que me atormenta y que ahí me hace pensar muchas veces sin haciéndome daño y lastimándome el estómago, incluso dejándome sin dormir. Aquí está, Señor, te la presento a ti. Y te pido, Dios, que me ayudes a dar los pasos necesarios para restaurar esa relación.
con la familia, con ese amigo, con ese proveedor, con esa organización, a aquella persona que le fallé. En el nombre de Jesús, Señor, me declaro libre. Declaro que ese peso ya no es mío y declaro, Señor, que tu favor y tu misericordia me van a rodear y me van a guiar. Así como lo hiciste con Jacob, yo quiero pelear esta mañana por mi bendición. Pelear, Señor, por que tú defiendas mi causa. Líbrame, Señor, de la consecuencia, pero la afrontaremos de manera valiente. En el nombre de Jesús, esta mañana nos determinamos a dar los pasos necesarios con la familia, con esa situación que tú estás poniendo delante de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y nosotros queremos bendecirle en el nombre de Jesús. Usted es bendito por Dios, bendito Amén. por Dios, bendito su trabajo, bendito sus hijos, bendito su familia, bendito su fuente de ingresos. Y declaramos que el favor de Dios estará con usted en todo lo que haga este día. Dios es bueno y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué te ha parecido este tema, mi querida Nikki? Ay, me ha encantado. Dios ha hablado, no cabe duda, y así como estuvo con Jacob, creo que Dios está con usted, está conmigo y no nos dejará hasta que cumpla la promesa que ya nos hizo Aner. Y tenemos que tomar entonces decisiones, una semana de hacerlo con valentía. Así es, y solo recordar algo que acabamos de leer. No puedes dejar atrás tu pasado sin ayuda de Dios. Aparte de Él, lo justificarás, lo negarás, lo evitarás o lo suprimirás. Pero con ayuda de Dios puedes seguir adelante. O sea, ¿cuántos escenarios decíamos ahí? A ver. Y tenemos, si no, lo vamos a justificar, Lo justificamos. negar, evitar o suprimir. Así es. Y justamente, ¿verdad? Podemos responder de diferentes maneras, pero la manera correcta es con la verdad. Y todo esto que decía Ricky, este es el tiempo ideal para poderlo hacer. Usted va a entrar a un descanso y un tiempo de meditación y de oración. No deje que el ángel del Señor se vaya sin que lo bendiga. Bueno, esta es la semana entonces previa a la Semana Santa. ¿Qué haces tú en la Semana Santa? ¿No? Yo me voy al puerto. Te vas. Tú eres de la playa. Sí, de la playa. Tú eres de la playa. ¿Vos qué haces en la Semana Santa? Me voy a la costa sur también. A la Calorcito. costa. A pescar, Ricky. A la costa. ¿Vos qué haces? Por primera vez en muchos años me voy con unos buenos amigos, nos vamos con mi esposa a conocer los cenotes de Huehuetenango. ¡Ay, qué alegre! Maravilloso. Sí, sí. Fotos, por favor. Sí, sí, Ay, sí, es sí. un viaje maravilloso. Sí, nos vamos. Sí, ¡Qué impresionante! Sí, 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 Así les es. cuento. Y sí, sin duda es un tiempo para conectarnos también con el Señor, pero también con la familia y aprovechar a tener esos tiempos de convivencia. Sin duda, en la medida que los hijos se vuelven más grandes, más en edad, se vuelve más difícil coincidir en agendas. Pero bueno, ¿Para no dónde te queremos vas, Ale? animar. Bueno, yo sí voy a estar fuera de Guatemala por alegre! esos días con la familia. Pero sí, yo siempre quisiera invitar a la gente a que conozcamos Guatemala. Hay tantas oportunidades, Hermoso. tanta belleza natural para conocer y conectarnos con la familia. Así de que bendecimos su vida. Declaramos que el Señor tiene nuevas cosas para usted, nuevos planes de bien, planes de esperanza y que esta semana sea una semana extraordinaria que alcance todas las metas y todos los desafíos que tiene por delante. Bendecimos esta semana y declaramos que vaya donde vaya usted, vaya donde vaya, ¡Vaya con Dios! Muy Gracias a bien. Dios, hoy es lunes. ¡Vámonos! Vámonos a la playa. Vaya con Dios.